poner la mente en nuestro espíritu. Esto significa que no deben permitir que su mente vaya a cualquier otro lugar. No permitan que su mente se distraiga, ni hagan lo que quiera. No solamente deben centrar su mente, sino que deben poner su mente en el espíritu. Finalmente viene el tercer paso, andar conforme al espíritu. Esta es una acción exterior. La acción exterior consiste en andar conforme al espíritu. Primeramente, ustedes son guiados por el espíritu, en su espíritu. A continuación, ponen su mente en el espíritu. Luego usted anda conforme al espíritu. Este es el andar cristiano y este es el vivir cristiano. Este es el vivir de uno que es guiado por el Espíritu. Si este es su caso, entonces usted llegará a ser uno de aquellos que, al ser guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. En efecto, en otro mensaje mencionamos otro punto de 3 elementos. El hecho de que el Espíritu reside en nosotros, el vivificar del Espíritu y nuestro hacer morir los hábitos del cuerpo. Estas 3 cosas están espontáneamente incluidas en estos 3 pasos. El residir de Dios triuno está incluido en el morar de aquel que nos guía. Poner la mente en el Espíritu incluye la acción de dar vida y el hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo mortal está incluido en el andar que es conforme al Espíritu. Cuando usted anda conforme al Espíritu, eso realmente significa que usted hace morir todas las áreas de su actividad natural. Así que el guiar espiritual no tiene 6 pasos, sino solamente 3. El primer paso, el paso inicial, sucede en nuestro espíritu. El segundo paso ocurre en nuestra alma o en nuestra mente. Y el tercer paso tiene que ver con nuestro cuerpo, con un acto externo. Estos 3 pasos incluyen el residir de Dios en nosotros, el hecho de que Él nos suministra vida y de que nosotros damos muerte a nuestras actividades naturales. Una visión práctica y clara. Antes somos personas guiadas por el Espíritu. Entonces somos personas guiadas por el Espíritu. Entonces somos hijos de Dios. Espero que todos podamos ver una clara visión y que podamos pasar una crisis. Esta es la manera en que tomamos el guiar dado por el Espíritu y esto es ser guiado por Él. Ya sea que usted sienta que puede practicar esto o no, debe hacerlo antes de hacer cualquier cosa, antes de decir algo, antes de ir a algún lugar, incluso antes de pensar en algo, usted debe poner los ojos en él. Usted sí tiene a otra persona que vive con usted y en usted. Mírelo a él. Ya sea que usted sienta que lo puede mirar o no, simplemente mírelo a él. Olvídese de su habilidad y olvídese de su incapacidad. No considere si es capaz o incapaz, solo practículo. Capítulo 51. ¿Cómo saber si somos genuinamente guiados por el Espíritu? En este mensaje debemos repasar una vez más los primeros 14 versículos de Romanos 8, como hemos señalado anteriormente. El versículo 14 es una conclusión de este pasaje de la palabra. Es el resultado de los 13 versículos que le preceden. Sabemos que este versículo de conclusión principalmente trata de guiar el Espíritu de Dios. Este es el punto crucial de este versículo de conclusión. Ahora, tenemos que ver todos los puntos que se encuentran en estos versículos, tanto en el lado negativo como en el lado positivo. Cada uno de estos puntos es un componente del guiar. El guiar del espíritu está compuesto de todos estos puntos. Algunos son negativos y otros positivos, pero sean negativos o positivos, todos son los componentes que constituyen el guiar del espíritu. Aunque tenemos dados varios mensajes sobre este versículo, aún necesitamos ver todos estos componentes, todos los elementos constitutivos de él. Por último, las condiciones para no tener condenación. Romanos 8.1, que es el versículo de apertura, dice, entre comillas, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este versículo inicial, el punto crucial es la condenación. Y en 8.14, el versículo de conclusión, el punto crucial es el guiar. Si usted tiene el guiar en términos prácticos, esto significa que usted está libre de toda condenación, aunque tal vez uno lo considere como un
versículo solo no se le puede aislar. Tienen que conectarlo con los versículos subsiguientes. No deben pensar que mientras usted esté en Cristo, entonces ya no hay condenación. El que no haya condenación no es un hecho incondicional, sino que es condicional. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones están en los versículos siguientes. Si estos versículos no se cumplen en usted, la condenación permanecerá con usted. Si los versículos del 2 al 14 no se cumplen en usted, usted no está en Romanos 8, sino en Romanos 7. Romanos 7, 24 lee, entre comillas, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Cierra comillas. Luego él da la respuesta en el versículo 25, otra vez entre comillas. Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cierra comillas. ¿Desea salirse de la condenación? Entonces debe estar en Cristo, pero no estar en Cristo en la etapa inicial, pues la etapa inicial de estar en Cristo tiene como finalidad la salvación y no una liberación victoriosa tal como Pablo la necesitaba en Romanos 7. Próxima lectura, hermanos, la etapa de estar en Cristo continuamente. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hermanos. Amén, hermano Humberto. Yo siempre tengo ese pasaje que dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, mis hermanos. Continuando con el mensaje de las ofrendas materiales, estamos viendo los principios fundamentales de las ofrendas materiales. Tenemos dos lecturas bíblicas, mis queridos hermanos y hermanas. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Señor Jesús. Dice el hermano, Zaqueo también era un hombre rico, aunque era esclavo de las riquezas, fue salvo. Al subir y bajar del árbol, fue cambiando. Su salvación lo hizo pobre. El joven gobernante es un ejemplo de lo que es imposible para los hombres. Y Zaqueo es un ejemplo de lo que es posible para Dios. Una persona experimenta gozo cuando sus pecados son perdonados y puede experimentar el mismo gozo al ser librado de las riquezas. Cuando una persona cree en el Señor, encuentra paz en su corazón. Aleluya por esto. Cuando ya las riquezas no ocupan su corazón, siente la misma paz. La impartición de la vida eterna es realizada por Dios, así como la liberación de las riquezas. Dios también efectúa el perdón de los pecados, la impartición de la vida eterna y la liberación de las riquezas. Pedro preguntó, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor le pudo haber contestado, Zaqueo. Cuando Dios hace su obra en nosotros, ya no somos como camellos, al contrario, somos salvos de las riquezas. Nuestra salvación incluye ser salvos de las riquezas. Nunca debemos ignorar que este asunto se encuentra dentro de la esfera de nuestra salvación. En tercer lugar, debemos aprender a ser ricos delante del Señor. Él quiere que lo vendamos todo, pero no quiere que seamos pobres. Su deseo es que aprendamos a ser ricos en Él. Los cristianos somos gente rica, pero este depende de nuestra posición espiritual. En 1926 o 1927 escuché decir a un pastor, aunque un creyente no debe ser opulento, por lo menos debe tener dinero. En realidad, la Biblia dice que Dios quiere que seamos ricos delante de Él y pobres para el mundo. Señor Jesús.
Solo las personas que son pobres en la tierra pueden ser ricas para Dios. Cuando se nos pide que vendamos todo lo que tenemos, no se nos está pidiendo que gastemos todo nuestro dinero, sino que lo transfiramos del banco terrenal al banco celestial. Se nos pide que lo depositemos en otro lugar. Vender todo lo que tenemos equivale a transferirlo y depositarlo en los cielos. Pero algunos cristianos pueden ser insensatos. Cuando Dios nos pregunta, ¿crees que es seguro guardar tu dinero en el banco de Shanghái? Contestamos afirmativamente. Cuando Dios nos pregunta, ¿confías en el banco celestial? Contestamos que no. No depositamos nuestro dinero en el banco celestial porque los intereses son más, perdón, no depositamos nuestro dinero en el banco celestial porque los intereses son más altos allí. Dios no nos atrae con intereses. Nuestro Padre, quien es rico, es capaz de pagarnos $100 por cada dólar que depositemos. El interés del Banco Celestial es 10.000%. Tenemos una ganancia de 10.000%. En la actualidad, sería increíble encontrar un banco que dé intereses al 3% por cada depósito. Sin embargo, Dios nos pregunta si tenemos fe. Él ofrece la ganancia de 10.000%. Nosotros invertimos en bancos terrenales, pero ¿seríamos capaces de invertir en el banco eterno de Dios? ¿Depositaríamos nuestro dinero en una cuenta celestial? Estamos aquí para servir a Dios. Si vemos esto, nos entregaremos totalmente para esto. Antes dábamos todo por las riquezas. Ese era nuestro servicio. Ahora debemos entregarle todo a Dios y servirle a Él. Debemos ser ricos en Él, Señor Jesús. Y ya terminé con la lectura, pero aquí nos hace o me hace reflexionar que a veces de verdad nos concentramos en que cómo ganamos, cuánto voy a ganar, dónde voy a estar, y a veces nos olvidamos de las cosas espirituales. Y el Señor en su palabra dice, y lo vimos esta semana, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El enemigo nos mete esas preocupaciones monetarias que tenemos cada uno. No sé cuál sea la situación de cada hermano, pero uno cada mes piensa servicios, arriendo, colegio o universidad, comida, bueno, diferentes cosas. Pero el Señor nos dice, estás bajo mi ala, estás cubierto por mí, no te preocupes. No está diciendo, quédate en tu casa tranquilo y no hagas nada, que te va a llegar la plata ahí debajo de la puerta. No, el Señor no está diciendo eso. Debemos es que no debemos amasar, poner nuestros intereses en eso, no. Tenemos que trabajar, mis hermanos, pero también tenemos que ser dadores alegres, de corazón generoso. Amén, mis hermanos. Ahora sí pasamos a nuestra reunión de mutualidad, a confirmar la palabra, lo que el Señor nos haya regalado durante esta semana, sea el de la semana 1 a las 7 que estamos en este evento precioso ¿de qué? De aspectos cruciales de Mateo, capítulo 5 al 7, o los estudios vida, o los signos, lo que quieran dar, el Señor le haya regalado en esta semana. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Yo los iré dando la palabra en el orden que me aparece aquí en el monitor para que nos dé ese rebosar y seamos alimentados, seamos pastoreados, que nos damos los pies mutuamente. Así que les recuerdo que estamos en un entrenamiento máximo 3 minutos, esto con el fin de que la mayor cantidad de hermanos y hermanas nos puedan dar la porción. Empezamos con la hermana Carmen Elisa, después sigue la hermana Rosita. Amén, hermanos. Sí, hermanos, en esta semana estábamos compartiendo de entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida, la condición eternamente bienaventurados del reino. Amén, así es, Señor Jesús. El Señor cada día nos habla que nosotros como llevar esa vida cristiana genuina, que debemos entrar por esa puerta estrecha y ese camino angosto, que es la única forma, Señor, porque si nosotros entramos por la puerta amplia, vamos a esa destrucción. Entonces, por eso debemos andar por ese camino estrecho, ¿sí? Y así llevamos una vida genuina, ese, en la línea de la vida, la fuente de la vida, que sabemos que es el árbol de la vida. Entonces, y así estamos en nuestro campo espiritual, porque si nosotros no estamos en ese camino angosto, estamos es en el espacioso. Entonces, debemos andar. Por eso dice que debemos crecer, madurar en vida cada día, pero entrando por esa puerta estrecha y angosta. ¿Sí? Es la única forma, o sea, entramos a esa esfera celestial, ¿sí? Y que nosotros, es crucial que nosotros realmente estemos en esa esfera
en esa esfera celestial y no en esa esfera ancha. Entonces, por eso nos dice que es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. ¿Cuál vamos a escoger realmente nosotros? Y por eso debemos estar hallados en la palabra, porque como dice la palabra del Señor, es el reino, que nosotros estamos ya en la presencia del Señor y que estamos siendo regidos por Él y que no debemos entrar por ese camino espacioso, ancho, porque eso es lo que nos lleva a destrucción. Entonces debemos caminar por el camino angosto siempre, a pesar de que toda situación y circunstancia que tengamos, debemos andar por ese camino que es el camino de Filadelfia, la iglesia que está siendo recobrada, porque actualmente está en la Odisea. Entonces, gracias Señor porque nos da ese discernimiento que nosotros debemos ser, como se dice, amor los unos con los otros, porque tenemos que ser esos vencedores, ¿sí? Ese amor fraternal que tenemos con nosotros, con nuestros hermanos, y también dar a conocer la palabra del Señor con amor, con ternura, pastorearlos a los otros hermanos que estamos nosotros dándole a conocer ese alimento, la leche, que es Oh, nutrida por la palabra del Señor. Entonces, que el Señor nos dé ese discernimiento cada día y que nosotros seamos ese testimonio de su palabra, que es su economía. Amén, hermanos. Amén, hermana Carmen. Sigue la hermana Rosita, se lista la hermana Cecilia y después la hermana Luz Estela. Amén, hermanitos. Hermanitos, complementando lo que decía la hermanita, para mantenernos en el camino de la vida, debemos disponernos diariamente y a cada momento. Debemos comer a Jesús al orar, leer y reflexionar en la palabra para poder ministrar a sí mismo esta misma. Nosotros debemos ejercitar siempre nuestro espíritu y cuanto más limitados somos, más regulados somos. Y ahí es cuando más crecemos en el Señor. Amén. Amén, hermana Rosita. Sigue hermana Cecilia, ¿se lista la Amén. hermana Luz Estela? Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida. Oh Señor Jesús, gracias porque tú nos has traído a tu recobro, Señor. Nos hemos entrado por la puerta angosta, Señor, y el camino estrecho. Estamos maravillados, Señor, porque en este camino tú eres el que nos guía, Señor, en la vida de iglesia. La vida de iglesia pura no tiene nada maligno que le haya sido transmitido por la iglesia apóstata. Le damos gracias al Señor porque el mismo Señor Jesucristo eh, eh, dijo en su palabra en Juan 5:30, dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esto es lo que debemos buscar nosotros en este camino angosto, la voluntad de nuestro Dios, buscarle a Él en su palabra, comerla, beberla, asimilarla, vivirla. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos pasar al otro lado, llegar al camino amplio que tiene el Señor para sus vencedores. Esta debe ser nuestra comida, hermanos, que hagamos la voluntad de Dios y no la nuestra. Debemos buscar todos los días en su palabra su voluntad. Amén. Amén, hermana Cecilia. Sigue hermana Luz Estela. Amén, hermanitos. Apocalipsis 3, 7, 8. Escribe el mensajero de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanito, esta semana el Señor nos habla sobre la iglesia, los mensajes que Él le mandaba a la iglesia, y dice que de esas iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, la única que Él no reprendió por el Señor fue Filadelfia, que le dice aquí que Filadelfia ha guardado su palabra. Únicamente Filadelfia no fue reprendida porque solamente hubo fue elogios aquí en el Apocalipsis. ¿Y por qué? Por guardar la palabra, porque no se negó, no se niega el nombre del Señor. El Señor nos está llamando a esto, hermanos, a permanecer en esta iglesia de Filadelfia, hermanos, porque nos hace advertencia en esta semana que si nosotros no guardamos su nombre y permitimos que su palabra sea distorsionada,
estamos corriendo peligro de caer en la odisea. Entonces, ¿por qué? Porque podemos caer en el orgullo, podemos caer en tantas cosas y ahí es donde ya no vamos a estar en Filadelfia, sino en la odisea, hermanitos. Porque se pierde el amor fraternal, la relación propia del cuerpo. Por eso tenemos que estar atentos, estar velando, ser guardados de la tibieza y el orgullo espiritual, hermanos, porque el Señor dice en su palabra, estaré por vomitarlos. Entonces, hermanitos, que el Señor nos lleve a permanecer en Filadelfia, donde nosotros allí debemos mantener con un corazón humillado delante del Señor, donde sigamos esta senda que el Señor dispuso. Esta es la senda que el Señor dispuso para su iglesia, Filadelfia. Necesitamos, hermanos. Nosotros si queremos obtener este premio que el Señor, estos elogios que el Señor da aquí en su palabra, es permanecer, porque necesitamos a Cristo y sus riquezas inescrutables, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Luz Estela. Sigue, hermana Esperanza. Amén, hermano. Dice, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en proceso de ser recobrada. Escribe al mensajero de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Para la iglesia de amor fraternal, el Señor es el santo, el verdadero, por quien y con quien la puerta recobrada puede ser santa, separada del mundo y verdadera, fiel a Dios. Para la iglesia recobrada del Señor también es también aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, con autoridad para abrir y cerrar. El Señor usa esta llave para cuidar a la iglesia, para cuidar a la iglesia recobrada. La iglesia recobrada no tiene denominaciones, nombres, solo tiene el nombre del Señor Jesucristo. Desviarse de la palabra y adherirse a las herejías y exaltar muchos otros nombres que no sean del de Cristo son las señales más notorias del cristianismo degradado. Regresar a la palabra para apartándose de todas las herejías y tradiciones y exaltar el nombre del Señor, abandonando cualquier otro nombre, constituye el testimonio más animante en la iglesia recobrada. Por esta razón, la iglesia en el recobro del Señor tiene la revelación y la presencia del Señor y lo expresa de una manera viva, llena de luz y con las riquezas de la vida. Amén, hermanos, por esta palabra. Amén. Amén, hermana Esperanza. Amén. Mientras se animan los hermanos, voy a dar mi porción sobre el tema entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto que lleva a la vida de la condición eternamente bienaventurada, el reino. Apocalipsis 3:12, hermano, aquí no están hablando a las 28 conexiones. Al que venza, hermanos, somos sus vencedores. Al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Hermanos, el hermano hablaba que la manera ordenada por Dios para entrar es por la puerta estrecha y el camino angosto. Siempre hablaba de esos dos caminos, o la puerta ancha o el camino todo, que no es que este mundo. Entonces debemos llevar una vida donde tengamos ese vivir de Cristo, que nosotros vivamos a Cristo y Él viva en nosotros, que lo respiremos y lo inhalemos y exhalemos. El camino que lleva a la vida es una recompensa viviente en vida, el camino del Señor, el camino de Dios, el camino de la salvación. Y cuando comemos al Señor, bebemos al Señor, disfrutamos al Señor, estamos en ese camino. El camino ancho y espacioso lleva a la destrucción, mis hermanos, es conforme a los sistemas mundanos. ¿Cuál es la finalidad de estos caminos mundanos? Atraer multitudes, el que el hombre se mantenga en una carrera, preocupaciones, situaciones,
lograr los proyectos de vida que tiene y se distraen, no comen más al Señor. Bueno, muchas cosas, hermano. Por lo tanto, debemos andar en nuestro espíritu cada instante. La mente puesta en el espíritu. Viene que todos los mensajes que han dado siempre están conectados uno con otro, pero siempre es en el espíritu. Esto nos restringe, nos hace vitales y saludables para hacer esas columnas, ese edificio de Dios. Debemos estar siempre comiendo al Señor, estar en el espíritu, avivándonos cada mañana. Cuanto más limitados somos, hermanos, más regulados somos. Esto es ser saludables. Nos mantenemos en el camino de la vida al amar al Señor al máximo, a comer a Jesús, orando, leyendo y reflexionando la palabra, mis hermanos, al permanecer en Cristo como árbol de la vida, en el fluir de la vida bajo su autoridad, al separarnos para Dios de toda clase de muerte espiritual, vivir en resurrección. El Señor nos tiene apartados para Él desde la creación del mundo. Siempre nos tiene en su plan. Características de los vencedores de Filadelfia. En su amor fraternal, de modo que pastorean a las personas, las cuidan con ternura, las nutre con la enseñanza sana. Señor Jesús. Los vencedores prestan más atención a la vida que a la obra, ocupándose más de la calidad que de la cantidad, mis hermanos. Los vencedores guardan la palabra del Señor, son ricos, los aprecian, los aman y disfrutan al Señor Jesucristo como su vida y su todo. Los vencedores invocan el nombre del Señor Jesucristo e invocan el nombre del Señor, quienes son ricos para con todos los que lo invocan. Amén. Necesitamos amarnos unos a otros, hermanos. El amor debe prevalecer en la iglesia. Y yo sé que en varios mensajes que hemos recibido de diferentes hermanos, dicen que hay algunas diferencias entre hermanos y hermanas. No, debemos andar en el amor de Cristo y aprender a ser humildes de corazón. Si queremos continuar el camino de Filadelfia y evitar llegar a ser la Odisea, tenemos que recordar humillarnos delante de Dios. Y lo que comencé la palabra, al que vence, hermanos, significa vencer la tibieza y el orgullo de la iglesia, pagar el precio y comprar lo que se necesita para abrir la puerta a fin de que el Señor pueda entrar. Estamos abriendo nuestro corazón al Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que Él abarque y nos gobierne en todo, hermano. Esa es la reflexión que tenemos que tener. Amén, mis hermanos. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera dar su porción? Amén, Amén. hermano. Sigue, hermana Luz Marina. Amén. Gracias, hermano. En esto consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si permanecemos bajo la impartición de Dios, nuestras reacciones indicarán a los demás que tenemos mucho espíritu, amor y luz, incluso que estamos constituidos del espíritu de amor y luz. El amor divino es la naturaleza de la esencia de Dios. Por tanto, es un atributo esencial de Dios cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y 1 Juan 4:9 dice, en este se manifestó entre nosotros el amor de Dios en que Dios envió a su Hijo, según su unigénito al mundo, para que tengamos vida y vivamos por él. Gracias te damos, Señor, por este amor, por esta seguridad que tú nos das, amado Señor. Porque lo importante de nosotros es permanecer bajo la impartición de Dios. Que nuestras reacciones indicarán a los demás que tenemos mucho espíritu, amor y luz. Incluso que estamos constituidos del espíritu y del amor de luz. Que el Señor nos ayude a ser ese amor. Que el Señor nos ayude a ser esa luz que muchos necesitan de nosotros, como cuando nosotros éramos ciegos. Gracias, Señor, por su palabra. Amén y amén.
Amén, hermana Luz Marina. Si tenemos que llegar con esas vestiduras blancas delante del Señor para hacer esa novia todavía que Él quiere. Amén, mis hermanos. ¿Algún otro hermano o hermana que quiera dar su porción? Amén. Hermano José Vicente. Amén. Hermano, hermano Simón, siga. Señor Jesús, alabado sea el Señor por la rica y alumbradora palabra que el Señor nos dio en esta semana número 7 para que la absorbamos, la rumiemos, la asimilemos, la metabolicemos y esta palabra pueda llegar a ser parte de nuestra constitución. Ciertamente estamos carentes de muchas cosas que el Señor está hablando y por eso el Señor trae la palabra para ajustarnos, para corregirnos, para perfeccionarnos, porque eso es lo que Él quiere, que seamos enteramente perfectos y podamos llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y estamos en la vida de la iglesia, en donde a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor cada día está perfeccionándonos por medio de su hablar, por medio de lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el día 3 puede ver una palabra que dice, usted debe usar esa gracia, la gracia del Señor. No debemos usurpar la gracia del Señor. Ninguno de nosotros puede decir que no ha recibido nada del Señor. Hermanos, todo lo hemos recibido del Señor. Los que han recibido más, lo han recibido del Señor. Los que hemos recibido menos, del Señor lo hemos recibido. Y nada tenemos que no hayamos recibido. Alabar al Señor siempre, porque realmente no merecemos nada. Y el Señor nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros merecemos. Usted debe usar esa gracia que el Señor le ha dado, haciendo lo mejor que pueda. No tenemos excusas. Podemos decir, es que al hermano fulano usted le dio 5 talentos, Señor, pero a mí apenas me dio 1. Pero el Señor lo que nos dice es, con su talento, usted puede hacer mucho para el Señor, mucho para la edificación. Alabado sea el Señor. Y si nosotros usamos lo poco que el Señor nos haya dado o lo mucho, el Señor honrará esto. Pero debemos hacerlo de la mejor manera y lo mejor que podamos. No procure ser un gigante. El Señor no se complace con los gigantes. Él se complace con los pequeños, con los que tienen cierta medida de la gracia, pero la ponen al servicio del Señor y al servicio de los santos. Y en el día 5 hay una palabra que dice, versículo 17, Apocalipsis 3, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh Señor, qué radiografía, al menos de mi condición, hermanos, de mi condición. A los ojos del Señor, las características propias de la Odisea son la tibieza y el orgullo espiritual. Y el Señor dice que a los soberbios Él los mira de lejos. A los tibios los vomita de su boca. Esta es una vacuna, hermanos, para el Señor sanarnos. Al menos a mí, que he estado con estos gérmenes invadidos por muchos años, aún por décadas. Y aquí el Señor me ha provisto el Señor aquí me ha provisto un antídoto contra el veneno serpentino del orgullo y contra el veneno serpentino de la tibieza. Y este es el gran problema. En la Odisea hay orgullo, en la Odisea hay mucho conocimiento, pero muy poco de Cristo. Solo queda la historia. Todo la realidad se ha perdido. Y el Señor está afuera, en la puerta, tocando, para poder entrar y volver a ocupar el primer lugar que el Señor tuvo cuando la iglesia tenía la condición de Filadelfia. Que el Señor nos salve de toda pobreza, de toda ceguera y nos vuelva a la realidad que teníamos en Filadelfia.
y que nunca volvamos a la odisea, a la iglesia degradada. Que el Señor unja nuestros ojos con su colirio, nos vista con las vestiduras blancas y que podamos ser la iglesia de la intención del Señor. Jesucristo es el Señor. Amén, hermano Simón. Sí, hermano José Vicente, el celular aquí dice Moto G5. Amén. Hermanos y hermanas, 1 Corintios capítulo 2 dice, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A menudo los cristianos somos como aquellos que llaman a la planta de luz pidiendo electricidad, sin percatarnos de que lo único que tenemos que hacer es activar el interruptor. El Dios triuno ha sido instalado en nosotros. No obstante, cuando nuestro mal genio nos perturba, puede ser que clamemos, oh Dios, Padre misericordioso, ten misericordia de mí y ayúdame a no perder la paciencia. No quiero volver a enojarme. Por favor, líbrame de esto. Esta clase de oración nunca será contestada. De hecho, cuanto más oremos de esta manera, más problemas tendremos con nuestro mal carácter. Si continuamos orando de este modo, es posible que el Señor diga, hijo necio, ¿no sabes que yo he sido instalado dentro de ti y que estoy operando en tu interior como una ley? No hay necesidad de que clames a mí, ni que ores acerca de esto. Hoy en día, nuestro Dios no solo es el Dios todopoderoso, el Redentor y el Salvador. Él es mucho más que simplemente nuestra vida y suministro de vida. Él es la ley que opera dentro de nosotros, como lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en operando simplemente y estar en paz. Supongamos hacer calor. Cuando hace calor no vamos a dormir y necesitamos que el aire acondicionado refresque. No nos ponemos a orar por aire fresco, simplemente llevamos el aire y nos vamos a dormir, disfrutando del aire fresco que dicho sistema nos provee. De igual manera, podemos disfrutar de la maravillosa ley del Espíritu. Yo en nuestro ser, la ley, Él está dando. Nos damos de que esta ley está en nuestro ser y no sabemos cómo coordinar y por lo tanto la forma de con esta ley es andar simplemente a veces cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos entrar por la puerta estrecha. Esa estrecha y nosotros somos muy gordiblones. Luego, en Cristo, somos iglesia, el cuerpo de Dios, capítulo 2. De la iglesia, la cual es su cuerpo. Por tanto, solamente en Cristo, todo dice en Cristo. Gracias, hermano. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano José Vicente. Sigue el celular Moto G5. Amén, hermano. Soy la hermana Angélica.
Sí, hermana Angélica. Hermanos, estuvimos hablando esta semana pues, en el grupo que yo me reúno, la mente puesta en el espíritu. Estuvimos hablando de que muchas veces nosotros nos invade la incertidumbre. Tener incertidumbre es desconfiar del Señor. Y que muchas veces nosotros decimos, sí, por Señor, de pronto mis problemas, mi tranquilidad, mi tristeza, lo que sea que tengamos, lo depositamos en el Señor, pero después se lo quitamos de las manos. No somos constantes teniendo la mente puesta en el Espíritu. Todo el tiempo nos salimos del Espíritu. Ver nuestro entorno en este momento, por ejemplo, nuestro país está enfrentando un problema crítico. Eso genera mucha carga para muchas personas en diferentes aspectos, en la salud, en la economía, tantas cosas que nos vamos afectados por las decisiones del Estado a nivel mundial con la guerra que se está suscitando ahora con Irán y todo esto. Empieza a cargarnos de cierta forma de angustia, de incertidumbre, y nos olvidamos de que todo esto está escrito, que el Señor dijo en su palabra de que las cosas no iban a mejorar, que todo esto tenía que darse para que su llegada fuera, para que el anticristo se levantara. Más allá de entrar en esta angustia, deberíamos llorar para que esto se presente rápidamente y que el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Hablábamos con una hermana que dice, no, todavía no, porque yo no me siento preparada, yo todavía no estoy, Eso es una señal de que nosotros siempre queremos más y más para crecer más en el espíritu y que el Señor nos encuentre en mejor estado, pero también el Señor va a exigir más de lo que realmente nosotros podemos dar. Esto no quiere decir que nos vamos a relajar. Entonces, es lo importante de esto. Lo importante de todo esto es que nosotros cuando nos veamos atareados por el enemigo, que nos ataca por donde de pronto dice uno, por donde más nos duele, recordemos volvernos al espíritu para que la incertidumbre, la ansiedad, la angustia o todo lo que nos carga emocionalmente o emotivamente sea reprendido por el Señor y nos restaure nuevamente con nuestra paz y nuestra tranquilidad. La mente puesta en el espíritu hay que ponerla a funcionar, hay que ponerla a trabajar. Fácil, no, pero el Señor hace lo imposible en nosotros y al Señor hay que dejarlo trabajar. Y cuando veamos estas pruebas, veámoslas como una recolección de aceite para nuestras lámparas, para que cuando el Señor venga no nos encuentre como las vírgenes insensatas, sino que tengamos nuestras lámparas llenas, porque en cada una de las pruebas que nos puso, nosotros pudimos recoger este aceite. Entonces, no dejar que la incertidumbre nos invada y que podamos estar con la mente puesta en el espíritu. Amén. Amén, hermana Angélica. Sigue, hermano Gustavo. Gracias y paz, hermanos. Mi esposito está algo indispuesto, pero voy a dar mi porción, hermanos, porque está muy rica esta semana. Amén. Gracias al Señor por su hablar, porque el Señor es rico para con la iglesia. Él cada día tiene una porción para cada uno de nosotros, hermanos. Y qué precioso acá cuando dice en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. Hermanos, qué precioso, porque este versículo nos habla directamente, nos habla de lo que es la puerta estrecha, hermanos. Esta semana el Señor nos recalca en este caminar por esa, o sea, para tener el acceso a esta puerta estrecha, hermanos. Y verdaderamente nos damos cuenta que es tan estrecha esa puerta que no entra ni 1 miligramo de carne, hermanos. Todo es espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos
estar comiendo y bebiendo del Señor día a día, constituyéndonos del Señor cada día, hermanos. También hay una porción que me gustó, hermanitos, es cuando dice que nosotros, que no debemos predicarnos a nosotros mismos. A veces está uno en una comunión con los hermanos y tenemos una semana para estar comiendo y bebiendo de su palabra, para tener ese excedente, como decía el hermanito Juan Carlos. Y nosotros de pronto nos distraemos en otras cosas y no estamos verdaderamente disfrutando lo que el Señor nos da. Entonces no es llegar a improvisar, no es llegar a hablar cualquier cosa de nosotros, porque ahí dice que nosotros no tenemos que ir a ver qué fue lo que me pasó en la semana, cuántas aflicciones tuve, porque realmente si no tenemos aflicción y no sufrimos por el nombre del Señor y por el Señor, eso no le interesa al Señor. Entonces, hermanitos, pues gracias al Señor por ese rico suministro de vida, gracias a la porción de cada hermanito que nos edifica cada domingo. Amén, hermanos. Amén, hermana Doraeli. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera dar su porción? Amén. Amén. Antes de pasar para el himno, al himno, hermanos, esta noche los invitamos 5 minutos antes de las 7 de la noche con la semana 8. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Otra vez nos acompaña esta noche el hermano Juan Carlos Olivares, que nos va a abrir esta palabra para que podamos rumirla, comerla, digerirla y asimilarla. Amén, mis hermanos. Sigue, hermano José Vicente. Tiene el computador como malo. Amén, hermano. Himno 389. Oh iglesia en Filadelfia, mucho se habla de tu amor. Estas cosas dice el santo, el que habla a tu favor, el que abrió la entrada del reino con la llave de David. Hecho está, ha proclamado, nadie cierre lo que abrí. Amén. Amén. Tienes obras, Filadelfia, que complace al Señor. Su palabra has guardado, aunque es poco tu vigor. Tú su nombre nos has negado, mas le confesaste aquí. Una puerta él ha puesto, solo abierta para ti. Amén. 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 Su palabra de paciencia. Filadelfia, fiel guardó. De la hora de la prueba la liberará el Señor. A tus pies serán postrados los que buscaban tu mal. Vengo pronto, lo que tienes, guarda tú hasta el final. Amén. Amén. Aleluya, Aleluya, vencedores. en el templo de mi Dios han de ser edificados. Los pilares ellos son. En sus frentes hay los nombres de su Padre y del Señor. Con el triuno Dios mezclado forma la ciudad de Dios. Amén. Amén. Aleluya, de Dios viene la nueva Jerusalén. Ataviada está con perlas, jaspe y gemas a la vez. Filadelfia, Filadelfia, su preciosa novia es. El espíritu y la novia, al que oye, dicen, ven. Amén. 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 Oh iglesia en Filadelfia, mucho se habla de tu amor. Estas cosas dice el santo, el que habla a tu favor, el que abrió la entrada del reino con la llave de David. Hecho está, ha proclamado, nadie cierra lo que abrí. Amén. 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 Palabra de paciencia, Filadelfia fiel guardó. De la hora de la prueba la liberará el Señor. A tus Amén. pies están postrados los que buscan tu mal. Vengo pronto, lo que tiene, guarda tú hasta el final. Aleluya, amén, hermanos. Hay que guardar la palabra. Amén. Amén. Hermano José.
Oh, iglesia en Filadelfia, mucho se habla de tu amor. Estas cosas dice el santo, el que habla a tu favor, el que abrió la entrada al reino con la llave de David. Hecho está, ha proclamado, nadie cierra lo que abrí. Amén. Amén. Tienes obras, Filadelfia, que complacen al Señor. Su palabra has guardado, aunque es poco tu vigor. Tú su nombre no has negado, mas lo confesaste aquí. Una puerta él ha puesto, solo abierta para ti. Amén. Amén. Su palabra de paciencia, Filadelfia fiel guardó. De la hora de la prueba, la liberará el Señor. A tus pies serán postrados los que buscaban tu mal. Vengo pronto, lo que tienes, guarda tú hasta el final. Amén. Amén. Aleluya, vencedores en el templo de mi Dios. Ha de ser edificado los pilares ellos son. En sus frentes hay los nombres de su Padre.